Yo quiero iniciar esta pequeña reflexión con una pregunta que no sé si aquellos que habéis visto en Instagram o en las redes sociales que Dani pues pone de lo que más o menos vamos a hablar el domingo, no sé si lo habéis visto alguno de vosotros. No sabéis. Bueno. La pregunta es, quiero hablaros del amor. Y la pregunta que se lanzaba ahí era si el amor es un sentimiento o una decisión. Algunos podéis decir, bueno, son las dos cosas, porque alguien ya me dio esa respuesta. Dice, bueno, quizás sí, pero quiero profundizar un poquito más. ¿Y por qué hablaros del amor? Hace poco menos de una semana, concretamente 8 días, fue el día de San Valentín. Y el día del San Valentín es el día de los enamorados. ¿Vale? Si en esa semana, o ese fin de semana sobre todo, lo que veías, bueno, en muchas tiendas que salía a pasear con mi mujer, pues había corazoncitos y todo era pues como muy de color rojo, ¿no? De corazones, mucha publicidad. Incluso en la televisión ese fin de semana pues la mayoría de películas tenían que ver con el amor y me chocaba un poco porque unas semanas antes había leído en un diario económico de la cantidad de cómo crecen las demandas de divorcio. Es decir, por un lado se celebra el Día de los Enamorados, todo es amor, pero la realidad de la sociedad, y os hablo de España porque son datos del Consejo General del Poder Judicial, que en el año 2024, solo en el primer semestre, las demandas de divorcio habían crecido un 7,7%. Es decir, que había 50.670 ciudadanos que presentaron demandas de divorcio en ese periodo de 6 meses. Fijaros que estoy hablando de demandas de divorcio, ya no estoy hablando de las demandas de separación. Si tenemos en cuenta que aparte de los divorcios hay el fenómeno de las rupturas, no solo los divorcios, sino que hay mucha gente que incluso no se ha llegado a casar, pero aún así hay muchas parejas que rompen la convivencia, ¿no? Y que estas estadísticas no figuran en ningún lugar. Por tanto, os podéis imaginar que por un lado me llamaba la atención decir estamos celebrando el Día del Amor o del enamoramiento, y por otro lado ves que la sociedad cada día, los matrimonios pues duran mucho menos, las parejas se separan y en algunas circunstancias incluso pues con malas situaciones, ¿no? Que al final con hijos por en medio que sufren estas separaciones, familias desestructuradas. Y me preguntaba, o me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Y qué diferencia puede haber entre amor o enamoramiento? Porque eso nos puede llevar a pensar si el amor es un sentimiento o es una decisión, o son las dos cosas. Leía en este caso son más psicólogos que hablaban sobre la diferencia entre amor y enamoramiento y decían que son fases diferentes de una relación. Normalmente el enamoramiento se caracteriza por una ocasión o atracción física intensa que puede durar unos pocos meses o un par de años. El amor, decían, es una fase más madura y estable que se basa en un cariño profundo, compromiso y complicidad a largo plazo. El amor implica un conocimiento más realista y aceptación de la pareja. Por tanto, hablaban de que el romance es más un sentimiento, es más una fuerte atracción por alguna otra persona. Y hay personas que precisamente se unen por pasiones momentáneas y no por compromisos o decisiones. Y es por eso, decían,
el alto índice de matrimonios destruidos o parejas pasajeras que al primer problema se separan. Y es la realidad. Es decir, la sociedad se ha vuelto tan egoísta que cuando no es lo que yo quiero o cuando no es lo mío, pues me es igual lo que tenga al lado, lo que sea mi pareja, sean compañeros de trabajo, sean relaciones personales que podamos tener con amistades, etcétera, etcétera. Pero claro, me quiero enfocar en qué es el amor, de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué diríais que es un sentimiento? Evidentemente la palabra misma lo dice, un sentimiento es algo que se siente, ¿vale? Los sentimientos, os diría, pues son indicadores que señalan que algo pues anda bien o algo anda mal. Pues sentimientos serían pues el placer, la angustia, la satisfacción, el enamoramiento, el enojo. Pero en cambio una decisión es una elección, es algo que escogemos. Podemos escoger hacer lo bueno, podemos escoger hacer lo malo. Podemos desatar nuestra ira o podemos refrenarla. Podemos dar o podemos no dar. Son decisiones que tomamos. ¿Y qué es el amor? ¿Un sentimiento o una decisión? Yo hace muchos años le escuché a una persona, tendría unos 17 años, 16 años, escuché a una persona decir que el amor no hay ninguna duda que es una decisión. Y comparto eso porque creo que el amor es una decisión sin ninguna duda. El problema que tenemos que en la sociedad que vivimos, pues que a veces el amor se ha idealizado a través de poesías, novelas, películas, ¿no? Pero realmente amar es asignar un nivel de importancia a algo o a alguien. Cuanto más amo yo a una persona, más me importan sus necesidades. Por tanto, intentaré hacer todo lo que está a mi alcance para ayudar a satisfacer a esa persona, sin importar cómo me sienta yo. Cuanto más ame yo a una persona, más me dolerá cuando esa persona la vea infeliz. Y haré todo lo que pueda o que esté a mi alcance para resolver sus problemas sin importar cómo me sienta. Precisamente el día 14, en un devocional, hablaban de un pasaje que siempre se lee en las bodas. ¿Cuál es el pasaje? Que yo creo que lo he escuchado más en las bodas que en ningún otro lugar, que es el de 1 Corintios, ¿vale? Capítulo 13, versículos 4 a 13, y sobre todo en la parte que vamos a leer. Buscar el capítulo 13, porque ahí encontramos una definición de lo que es el amor. Si lo tenéis, voy a ir directamente al versículo 4, 5 y 6, porque ahí tenemos una definición de lo que dice que es el amor. Dice 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 4. Dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Estáis de acuerdo con esta definición del amor? ¿Es sufrido? ¿Sufrís por amor? ¿Es benigno? ¿Qué es benigno? Una palabra no es sinónimo, porque a veces benigno nos queda un poco... Sí, es
es afable, piadoso, compasivo, generoso, complaciente. El amor no tiene envidia, no es jactancioso. Jactancioso es o no se envanece y no se gloria uno mismo. No hace nada de indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Qué difícil es tener plenamente este amor, porque a veces, incluso con aquella persona que amamos, a veces nos irritamos. Incluso a veces podemos llegar a tener cierto rencor. Si os fijáis, en la Reina Valera, este capítulo empieza con una cosa que dice la preeminencia del amor. Lo titula así. La preeminencia quiere decir que lo más importante es el amor. Porque fijaros lo que dicen los primeros versículos. Y quiero recordar una cosa, es decir, cuando uno lee este capítulo, piensa, o nos lo suelen leer, o a veces lo hemos escuchado mucho en las bodas. Pero si vamos a la realidad, ¿qué pasaba? Este no es una poesía que está escribiendo el apóstol Pablo a alguien que se iba a casar, sino que lo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Y sabéis, que lo habíamos estudiado en 1 Corintios, que en ese momento había bastantes problemas en la iglesia de Corinto. Las relaciones entre los hermanos en la iglesia de Corinto pues no era lo bueno que debería ser. Había pleitos entre ellos, había inmoralidad, había rivalidad entre los líderes, incluso llegaban a hacerse demandas entre ellos, ¿no? Y el apóstol Pablo les tiene que dar un toque de atención. Dice, si no tenéis amor, nada de lo que estáis haciendo vale. Fijaos lo que dicen los primeros versículos de este capítulo 13. Hace 2 semanas nos hablaba José Antonio de los dones, que es el capítulo 12. Creo que fuiste tú, José Antonio, o lo hablamos el miércoles. No, el domingo pasado fue. Fue el domingo pasado. Vale, pensaba que el domingo pasado fue, exacto. Y eso está en el capítulo 12, anterior. Y dice, y justo después, el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es un metal que resuena o címbalo que retiñe? Claro que puede hacer mucho ruido, pero no hace nada. Es algo inerte. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y nos vamos al versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y dice este último versículo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En los primeros versículos nos decía que podemos tener toda la fe y podemos mover montes, pero si no lo hacemos por amor a nuestro Dios, si no lo hacemos por amor al prójimo, a las personas que nos rodean, no sirve absolutamente de nada. Creo que fue José Antonio también que nos hablaba hace unas semanas de que a veces nos recordaba lo que le había pasado a la iglesia de Éfeso, que había perdido el primer amor. No el enamoramiento, el primer amor. Que quizás va junto con el enamoramiento, pero es el amor. El amor es lo más grande, dice. El amor, hemos leído en el versículo 8, nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y dice el 13 que hemos leído, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mismo apóstol Pablo a los colosenses le dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.
Es un versículo que está en Colosenses 3:14. Hemos leído en Lamentaciones en esta tarde: el gran amor del Señor nunca se acaba. Porque, ¿qué es el amor de Dios? Porque la fuente del amor es Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué digo también que es una decisión? Porque el Señor, nuestro Dios, decidió amarnos a pesar de nuestras imperfecciones. Nosotros hemos leído en esta tarde en Efesios, no hemos hecho ningún mérito para que el Señor nos ame. No hemos hecho absolutamente nada que sea agradable delante de Dios para que Dios nos salve, pero lo hace por su gracia y por su amor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos ha amado tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primera de Juan, capítulo 4, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otra versión dice que envió a su Hijo, fue ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Estoy leyendo el versículo 10 del capítulo 4 de 1 de Juan, pero dice los versículos 7, dice: amados, amémonos unos a otros. Dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una de las características de nuestro Dios es que Él es un Dios de amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, fijaros, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y ese amor de Dios es tan grande para nosotros que dice en Romanos que nada nos podrá separar del amor de nuestro Dios. Nada de nada. En Romanos 8, 38 y 39. Como os decía, Dios decidió amarnos a pesar de nuestras imperfecciones. Y fue una decisión de Dios por su gracia. Hace unos días también, en un devocional que creo que compartía Miquel, y estaba en catalán, pero lo tengo aquí apuntado en catalán, pero lo traduzco al castellano. Dice, ¿pero qué es el amor de Dios? Es un amor genuino, incondicional, infinito, gratuito, manifestado en la creación, en la providencia y sobre todo en la entrega de Cristo por la humanidad. No depende de nuestros méritos ni acciones, sino que es un don que transforma y da sentido a la vida. Este amor nos llama a vivir en comunión con Dios y con los demás, respondiendo con fe, confianza y caridad. Es un amor que perdona, que renueva y que nos invita a querer como Él quiere, sin límites, con misericordia y generosidad. El amor es una decisión. El Señor no nos obliga a nada. Dice, todo aquel que en Él cree, si alguien quiere, se puede acercar a Dios. Dios nos lo extiende su amor. Dice en Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31. Y esto es un mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fijaros, dice, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, todo lo que somos nosotros debemos amar a nuestro Dios. Pero no se queda ahí, porque dice que el pasaje sigue en el versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Lo mismo a repetir en Juan 15:12 dice: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Sabéis que el amor es un fruto del Espíritu? Podéis encontrar en Gálatas. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, etcétera, etcétera. En Gálatas 5, 22 y 23. Pero es que el amor que Dios nos pide que tengamos hacia Él y que tengamos también hacia nuestros prójimos va mucho más allá. Porque en Mateo 5, 44 dice que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Y eso ya es un poco más difícil, porque aquel que nos hace la vida imposible, cuesta que mostremos amor hacia a esa persona. El amor es una elección y representa un compromiso. Debemos escoger amar a Dios. Él no nos va a obligar a hacerlo, pero es lo que Dios demanda a cada uno de nosotros. Y una vez que hemos dado ese paso, lo que no podemos es esconder ese amor que Dios nos da, porque Dios quiere que seamos de transmisores también de ese amor hacia el prójimo, hacia las personas que nos rodean. La teoría la conocemos, pero a veces nos cuesta ponerla en práctica. Acompañarme a un pasaje que está en Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lo voy a leer, tengo aquí la traducción, pero voy a leerlo en la Reina Valera, que también lo tengo aquí. Y fijaros lo que dice el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Está el Señor Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Conocía este hombre lo que dice la palabra de Dios. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es el prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y aquí le explica una historia: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció primero que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo: ve y haz tú lo mismo. El amor es una decisión, pero en acción. No es algo que nos quedamos y no lo utilizamos. Es algo que debemos mostrar, es una decisión que comporta acción. En este pasaje que acabamos de leer encontramos 3 hombres
y se encontraron a una persona media muerto, tirado en el camino, maltratado y herido por causa del pillaje de los delincuentes. Y cada uno de estos hombres respondió de manera diferente. Fijaros que me llamó la atención cuando leía este pasaje de que los dos primeros, parecían más religiosos que el tercero, porque era un sacerdote, y el segundo era un levita, que es el que estaba cuidando las cosas en el templo, que se encargaba de la oración, y el sacerdote, y dices, y estos no mostraron ningún signo de amor hacia ese prójimo, que sí mostró el samaritano, que al verlo herido se compadeció de él y fue bondadoso hasta el punto que se encargó de su recuperación. ¿Por qué os he leído este pasaje? Para que veamos que el amor debe manifestarse a las personas que están a nuestro alrededor. Y el Señor Jesús le dice, ¿quién es el prójimo? Pues aquel que está a nuestro alrededor. Esta parábola de estos tres hombres que se encuentran a una persona media muerta, malherida, dos de ellos que no tienen ninguna compasión, representan dos opciones de vivir y de ver la vida. Una es no hacer nada y otra es compartir y mostrar el amor de Dios. Y me preguntaba, ¿cómo muestro yo amor en mis relaciones interpersonales? A veces en casa es fácil, con la persona que tienes a tu lado, o a veces no. Pero en nuestros trabajos, es que el amor abarca cuando el Señor nos pide que debemos amarle con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, le debemos amar, pero ese amor se tiene que manifestar en nuestras vidas para que podamos ser reflejo a las personas, y por tanto ese amor se tiene que mostrar en la iglesia, en el trabajo, e incluso con aquellas personas que son enemigas nuestras, porque el Señor nos pide que amemos también a esas personas. Mira, leía en la Biblia de Slinno, que la utilizo de estudio y no es mío, lo tengo aquí apuntado, algo cuando leía este pasaje, y decía, cuando hablaba de este pasaje, no de este, sino del de 1 Corintios capítulo 13, que nos define lo que es el amor, y que a veces nos quedamos con, qué bonito, esto va muy bien para cuando vamos a una boda. No, eso es para todas nuestras relaciones en nuestras vidas con las personas que estén a nuestro alrededor. Y dice, las relaciones necesitan amor. Las congregaciones, las iglesias, también. El amor es lo que es con los cónyuges, con los padres, con los hijos. Es lo que los cónyuges, los padres y los hijos necesitan. Es lo que necesitan los jefes, es lo que necesitan los empleados, y las relaciones de negocio también necesitan amor. El amor es el ingrediente esencial en todas las relaciones. No es opcional. Si eliminas el amor, reduces la vida a una serie de demandas, requisitos y tareas estériles, molestas y llenas de fricción. El amor no es solamente una emoción o un pensamiento. El amor debe ser demostrado. El amor hace ciertas cosas y se abstiene de ciertas cosas. Amor significa más que pensamientos y sentimientos positivos. El amor es una demostración, no una inclinación. Esto no lo he escrito yo, esto está en la Biblia de Estudio de Linden, y me gustó mucho este resumen de lo importante que es tener amor en nuestras relaciones con cualquier persona. Es un ingrediente esencial que no es opcional y es una demostración. Es decir, tiene que haber acción
en nuestras vidas, mostrando ese amor que Dios nos ha dado. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No es fácil llegar a aglutinar todo ese amor, o de esta manera, porque nos es difícil a veces manifestarlo en esa plenitud que dice este pasaje. Pero a eso estamos, esa es la tarea que Dios nos pide, y que podamos mostrar ese amor en la iglesia, que a veces es fácil, porque es un entorno que a lo mejor nos encontramos más amable, y a veces no mostramos ese amor con las personas que están en nuestras relaciones diarias, en nuestros trabajos, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con las personas que están alrededor nuestra, incluso con aquellas personas que a veces, lo voy a decir así, no vemos con agrado, pero aún así Dios nos pide que a esas personas también necesitan amor, y el amor manifestado en nuestras vidas por el Señor Jesús, que podamos también transmitirle a ellos. Os dejo con esta pequeña reflexión. El amor es una decisión. Tú no puedes, leía en algún comentario, tú no puedes decidir cuando te quemas si tienes sentir o no sentir dolor. Si te quemas, sientes dolor, ¿vale? Pero el amor va mucho más allá que un sentimiento. El amor es una decisión. Decidimos amar a nuestro Dios. Le hemos cantado, cantaré de tu amor por siempre. Serás mi pasión. Eso es lo que hemos cantado, entre otras cosas, en esta tarde. Pues que ese amor podamos manifestarlo con nuestros seres más cercanos y con aquellos que están a nuestro alrededor. Porque de esa manera seremos luz, que es a lo que Dios nos llama. Seremos transmisores de ese amor. Podemos decirle a las personas que nos rodean que nos ha amado tanto el Señor que nos ha dado la vida, pero nos ha amado tanto el Señor que también quiere darle la vida a cada una de las personas que nos rodean. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y porque podemos recordar en ella ese maravilloso amor que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias porque, sin ser merecedores de ellos, tú por tu gracia decidiste, Señor, entregar a tu Hijo en aquella cruz para darnos vida. Gracias porque nos amas tanto que nos bendices de forma increíble, Señor. Gracias porque no hay nada que escape a tu control. No hay nada que nos pueda separar de tu amor, como dices en tu palabra. Y en esa confianza, Señor, deseamos que ese amor que tú has puesto en nuestras vidas también podamos manifestarla a las personas que están a nuestro alrededor. Que podamos ser dadores de ese amor que tú nos das, para que también sirva para que esas personas puedan acercarse a ti, Señor. Bendícenos en esta semana, que podamos reflejar en cada una de nuestras relaciones ese amor. Que seas tú el que obres en nuestras vidas y que nos sigas bendiciendo. Gracias te damos por tus bendiciones, por tu cuidado, y despídenos ahora con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.